Muy bien, 7:57. Mirta, hemos visto ayer escenas dramáticas en el Huequito, ¿no? De cómo había un desalojo para sacar a unos inquilinos que estaban en problemas. Pero es un tema que mucha gente vive cotidianamente. Así es, ojo, y hay inquilinos, bueno, que cumplen y hay otros que son morosos, pero eso se tienen que agarrar, pues una reciente ley ampararía a aquellos dueños que han vivido todo un infierno tras alquilarle su inmueble, pues a personas más que irresponsables. Aquí el informe. Los inquilinos morosos tienen los días contados. Si usted vive un infierno porque le alquiló su inmueble a una persona que no le paga ni un sol, no se preocupe, pues ahora la ley está de su lado. El Pleno del Congreso aprobó la creación del Registro de Deudores Judiciales Morosos, una base de datos donde el futuro arrendatario puede verificar el historial de su posible inquilino para así no llevarse sorpresas. Esto le habría sido de gran utilidad a este hombre, cuya vivienda alquilada quedó deteriorada tras el paso de una mala inquilina. Me han dejado de volar la puerta, pues han volado la chapa, se han llevado el foco, han malogrado ¿Los interruptores? El interruptor, todo lo han malogrado. Y las paredes también, ¿no? Todito lo han malogrado. Ponían huellas acá, regresando. ¿Quién se imaginan ellos? ¿Qué estarían pensando en su mente carcomida y putrefacta? Me han dejado deteriorar la pared. El error de don José fue no formular un contrato escrito, pues el acuerdo fue solo verbal. No había un documento hecho. Eso es lo malo, que yo cometí un grave error ahí al dejarlos entrar. Y 4 meses nomás me pagaron, después me decían, te vamos a pagar la corriente 30 solcitos, 30 soles por 2 meses. Es que mi hija no me ha pagado, que no viene dinero, que no, ya, pero me va a pagar después, le dije. Y mes tras mes, me rogaban, hasta me lloraban. Ahora con este registro de deudores, si su inquilino lleva 2 meses y 15 días sin pagar la renta, tiene que desocupar el inmueble inmediata y voluntariamente. Además, existen páginas web que cumplen la misma función, es decir, alertar y detectar a los malos inquilinos. El registro de deudores judiciales morosos estará disponible en la página web del Poder Judicial. Bien, parece una norma interesante, pero vamos con el doctor Roberto Miranda, que nos va a dar prácticos consejos de cómo manejarse en estos casos. Roberto, gracias por venir, muy buenos días. Buenos días, Bienvenido, Mirta, doctor. buenos días, Augusto. Encantado. Consejos, tengo un local y quiero alquilarlo. ¿Cuál es el ABC para no meter la pata y que no me acaben embaucando? Desde el punto de vista del propietario, tendría que redactar un contrato, ya no simple, sino un contrato con firmas legalizadas notarialmente. Pero escuchen, por favor, es muy importante que a partir de esta ley, el contrato debe tener una cláusula, y la cláusula es denominada cláusula de allanamiento ¿Qué futuro. significa eso? ¿Qué significa? Que el inquilino se allana, es decir, acepta que sin juicio sea desalojado y lanzado al cumplimiento del contrato o cuando tiene una deuda de 2 meses y 15 días. De esa manera, entonces, ya el propietario tiene la garantía que el inquilino se ha comprometido a desocupar el inmueble. Y si no desocupa el inmueble, Ahora, entonces eso tendrá que judicialmente... funciona muy bien como derecho, pero si el inquilino se pone bestia y no quiere salir, ¿cómo hago yo para enterarme antes si que es un buen inquilino o un mal inquilino? Sí, realmente no hemos tenido información de antecedentes o el prontuario de deudas que tiene un inquilino, sino hasta esta ley, que es un registro de deudores judiciales, no solamente de inquilinos, sino de deudores en general. Y va a significar, para nosotros, en términos muy coloquiales, una especie de infocorp judicial. Por consiguiente, si usted tiene ya el interés de poder alquilar un inmueble y le viene un Juan López, un Juan Pérez o alguien desconocido, un fulano mengano, entonces tiene que ver en el registro si esta persona tiene o no antecedentes crediticios que le den la solvencia económica. Así es, que haya una investigación previa. O sea, yo tengo mi local y quiero alquilar, viene Mirta Ibáñez, pongo Mirta Ibáñez en este infocorp, inmobiliario, y me sale buena pagadora. O sea, o no tiene información, que sería en todo caso O bueno. de repente viene un inquilino llamado panadería o sastrería o, vamos a decir, salón de belleza spa tal, y entonces también va a tener una información, porque no solamente es persona natural, sino también persona jurídica. Roberto, ¿y qué pasa cuando se le alquila a muchísimas personas? En el caso que veíamos más temprano, el Huequito, que son 100 comerciantes, ¿no? De repente hay un solo dueño de la galería. ¿Son diferentes contratos? ¿Se contrata, se les asocia? ¿Cómo se maneja mejor? No, en ese caso cada stand es una unidad inmobiliaria para el propietario. Cada quien debe tener una deuda de pagar mensualmente, y obviamente si alguien deja de pagar va a tener un desalojo. De acuerdo a esta ley tendría que aplicarse la cláusula de allanamiento.
Ahora, son muchísimos los casos de morosos, ¿no? Nos comentaste en el corte comercial que es bueno, ahora ya sí, delito, mucho más común de lo que se cree, ¿no? En los juzgados de paz letrado de los distritos que nos pueden estar viendo de repente algunos vecinos, casi el 30% es por pago de arriendos. Wow, o sea, 30% de los juicios ahí Así son es. porque usualmente incumple el que alquila, ¿no? Sí, la obligación de dar suma de dinero es el término técnico que se tiene en los juzgados y es por pago de arriendos. Hay otros casos de otras obligaciones. Hay un préstamo, por ejemplo, entre personas naturales que no se cumplió. Entonces también este deudor va a estar inscrito, ¿eh? No solamente el inquilino moroso, sino también cualquier otro deudor que haya tenido un compromiso o responsabilidad. Y suele haber, Roberto, mucho desorden, ¿no? Uno hace el pago y el cobro del alquiler mensual, pero no se firma un documento. La informalidad. ¿Qué es lo que recomiendas para poder llevar todo en orden y poder demostrar efectivamente cuál es el incumplimiento si es que ocurre? Desde el punto de vista del propietario, lo que va a significar es que tenga, cada vez que venza su contrato y quiera renovarlo, tiene que hacer un contrato por la vía notarial, es decir, con firmas legalizadas. Y siempre, por favor, no olvidarse de poner su cláusula de allanamiento futuro, es decir, en la que el inquilino reconozca desde ya que se va a ir al vencimiento del contrato o cuando deba 2 meses, 15 días. Porque hay algunos inquilinos morosos que deben 6, 7, 8 meses, no pagan la luz, no pagan el agua, no pagan el mantenimiento del edificio. Y esa costumbre se va a acabar ya, ¿no? Prácticamente Pronto. es un abuso. Y hay Pero para eso gente tiene que estar bien, el papel. Te pagué en tal mes. O sea, si no hay ese papel, Ahora hay otro aspecto importante en esta ley también aprobada, que es la posibilidad de no esperar el 30 de abril para iniciar una demanda. Por ejemplo, si vence el contrato el 30 de abril, no hay que esperar el 30 de abril para iniciar una demanda de desalojo. Ya puedes iniciar desde ya la demanda y lograr que tengas la sentencia de modo que, vencida la fecha, puedas inmediatamente ejecutarla. Porque actualmente en nuestro marco legal, uno tiene que esperar el vencimiento del contrato para recién iniciar y demostrarle al juez que ha vencido el plazo para que se inicie el proceso de desalojo, lo cual significa 7 u 8 meses en primera instancia y en una segunda instancia unos 4 y 5 meses más. Y con la huelga del Poder Judicial que tenemos, entonces en un año no avanzamos nada. Bueno, y eso sería más o menos los pasos a seguir para ese momento. De repente yo alquilo un local y tengo ahí una persona o un departamento, ¿no? Y tengo un moroso que está ahí metido hace 3 meses, 4 meses sin pagarme. Así es, pero si no ha firmado el documento llamado contrato con firma legalizada, entonces este contrato rige a partir, obviamente, de la fecha de su publicación, promulgación en el Diario El Peruano. Esto ha sido aprobado a nivel del Congreso. Habían unos proyectos de ley mucho más interesantes, que era el desalojo notarial, en la que no había necesidad de recurrir al Poder Judicial y simplemente ir a un notario para acreditar que la fecha se ha vencido, que constate en efecto que el inquilino se encuentra todavía ocupando y pedir a la policía el desalojo inmediato. Esto no prosperó. Claro, ahora, doctor, pensando en cómo ocurren las cosas en verdad y en ¿no? darle consejo a alguien que alquila, eso no suele ocurrir, porque si el inquilino tiene mala onda, no va a salir porque le mande la carta esta. Sí, claro, lo que ocurre es que ya esta es una prevención. Estamos viendo que hay un récord de inquilinos que son inquilinos peregrinos o golondrinos. Van de un distrito a otro. E incluso hay algunos que se dan el lujo de alquilar amoblado. Y ya van con la mochilita nomás. Así es. Y se levantan las cosas. Y se levantan las cosas, lo dejan deteriorado o en todo caso no pagan 6, 7, 8 meses hasta que le hagan juicio, primera instancia, segunda instancia y gracias al Poder Judicial, entonces alguien se queda ahí viviendo gratuitamente. Bueno, ahí sirve este registro, ¿no es cierto? Obviamente. Pero yo puedo cambiar de nombre. De razón social, no sé, volverme o de repente pones al sobrino van a sacarle la vuelta a la ley. O al conviviente para que puedan también alquilarlo, ¿no? Pero todo esto significa que ya estamos poco a poco llegando a la posibilidad de publicitar esta información. Publicitar esta información, porque es un registro público, es decir, usted va a acceder a la página web del Poder Judicial y va a encontrar la información con nombres y apellidos. Ahora, y en ese vacío legal, por eso que a veces veíamos casos, Augusto, pues de personas que para desalojar a aquel inquilino moroso llegaban con maleantes, con personas de mal vivir para sacarlos a la fuerza de manera violenta porque no se hacen caso a los documentos a veces. Así es. Ahí está lo malo porque hay un vacío en la ley con respecto a la presencia de individuos o sujetos, muchas veces de mal vivir, que no han sido previamente empadronados ni por la policía ni por el juzgado como apoyo que van a dar para el lanzamiento. No trabajan para nadie. Porque la policía no carga pues objetos, no extrae objetos, ni tampoco el propietario, ni el abogado que va, ni tampoco el secretario actuario, sino más bien es un grupo de personas que forma parte de la logística y va a cargar, sacar y obtener pues que el inmueble quede completamente vacío, ¿no? Entonces esto debe estar ya regulado, debería haber un empadronamiento con nombres, apellidos, y también con su identificación. De trabajadores dedicados a eso. De repente hasta empresas privadas. Es muy legal, ¿no? Porque es matones para sacar a un fresco que no paga. Pero que se formen pues en empresas de mudanza, ¿no? De mudanza judicial. Yo creo que sería interesante. Mire, se podría hacer, ¿no? O que los servicios de mudanza den ese servicio extra, ¿no? Claro, un servicio extra. Servicio de mudanza
forzosa. Así es. Ya le puso el nombre. Ahí Esa está. es la razón social. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene que hacer un inquilino, o alguien que alquila su casa? Bueno, lo que vas a hacer a partir de la promulgación de la ley es volver a redactar un contrato. Y ese Buen contrato... punto. Se recomienda que a todos ya tienen Así un contrato es. de alquiler, que ahora le digan vamos a legalizar, a formalizarlo en función de esta nueva Sí, tener norma. un contrato simple, de buena fe, Con la con nueva firmas sin cláusula. legalizar, pero vamos a tener que hacer un contrato con firmas legalizadas ante notario. Perfecto. Pero vamos a incluir una cláusula. Y la cláusula tiene que estar así en negrita, bien clarita, tiene que decir cláusula de allanamiento futuro, en la cual ya prácticamente el inquilino está aceptando que se va sí o sí al cumplimiento del contrato O si no, cuando pago venza. 2 meses. Así es, los 2 meses, 15 días de deuda. Perfecto. ¿Y eso es fácil de redactar? ¿Se requiere un abogado que lo asesore a uno o es fácil Bueno, de... ya hay formatos que pueden estar seguramente a Estándares que se disposición, pueden hacer, ¿no? estandarizados, se pueden hasta vender en las librerías de modo tal que puedan llenar únicamente, ir al notario y el notario legalizar las Y firmas. Mirta estaba interesada en el tema de cómo hacer el que va a alquilar, es decir, qué Es precauciones cierto. tomar. La otra El otro parte, lado ¿no? del- El del que mostrador. es dueño de la vivienda, de la propiedad, en fin, y que va a alquilarle a alguien. Bueno, la Esa ley... persona también necesita protección y Sí, garantía. bueno, la ley permite pedir una garantía, en principio de carácter económico y pecuniario, ¿no? Una garantía que puede ser de 1 mes, 2 meses, eso se puede, digamos, establecer en el contrato. Segundo, un adelanto. Tercero, la posibilidad de tener una garantía extra. ¿El adelanto es decir, de un aval. cuánto debe ser? Eh, ¿Se estila el último mes? ¿Un mes el contrato completo? es ley entre las partes, puede ser hasta de medio año, puede Sí, ser por eso de que a 2 veces meses. vemos que también se hace un poco lo que uno quiere, ¿no? Sí, Por ahí digo, te hay piden garantía abusos. 2 meses, otros se piden 6. Y hay abusos, uno o sea, piensa que es una quieres locura, recontratar, quieres volver a quedarte un año más, entonces ¿sabes Acá qué? El mira, son adelanto legal, tiene que dice ser- un mes. Bueno, eso es lo mínimo, Lo pero mínimo. hay casos en los que le piden una garantía mucho mayor porque están dejando un inmueble amoblado, Claro. con grifos y caños y con servicios de, digamos, de estreno. Entonces, ante esa situación, entonces uno no va a Claro. pedir un mes de garantía. Pero ahí, ni Roberto, 2 también meses. hay derechos que el inquilino debe tener porque dice, yo ya Y exigir. ya le pagué y entonces el dueño de la casa me dice, no me has pagado. ¿Cómo demostrar que ya le pagué? Obviamente hay fórmulas de presentación de un recibo. El Un recibo recibo. obviamente tiene que ser formalizado y de acuerdo a SUNAT tiene que pagarse el impuesto correspondiente. Claro, pero a veces no también- quieren pagar el impuesto, no quieren ni el dinero líquido, Claro. todo el alquiler de frente a la billetera. Ahí hay una cifra oscura, ¿no? Entre arrendador y arrendatario hay un acuerdo que lamentablemente esquiva y elude Claro. esta obligación tributaria. No obstante, hay depósitos que se pueden hacer, por ejemplo. Nadie va a ir a pagar $1.200 de repente. Es mejor hacerlo Claro. a través del banco, Es con lo mejor cual hacer queda un un depósito registro, bancario, una queda un constancia registro. ahí está, Así se es. puedes demostrarlo Se fácilmente bancariza después. el pago y de esta manera ya tienes cómo acreditar que Claro. estás al día. Y luego hay una sanción, me imagino, para el dueño de la vivienda que no estaba pagando impuestos también. Que Obviamente. recibía de repente el dinero de frente a su cuenta, ¿no? Bueno, obviamente que sí, hay un proceso de fiscalización que podría finalmente establecer que ha incumplido la declaración de los ingresos de tercera categoría. Ahora, eso es un desincentivo para los que alquilan para pasar a formalizarse, porque están acostumbrados a Nadie quiere pagar tax impuestos. free. Sí, les encanta. Pero mire cómo estamos progresando después de más de 30 años Sí, en pues. la que, de acuerdo a lo que significaba el marco legal del gobierno militar, la ley del inquilinato, que protegía y sobreprotegía al inquilino, Recontra, era imposible luego sacar vino a el alguien, primer ¿no? periodo de gobierno de Alan García, que a través por decretos supremos congelaba el alquiler y además prorrogaba automáticamente los contratos de alquiler. Ahora estamos en una economía libre de mercado y esto significa que ahora el propietario también tiene sus derechos y tendrá que hacerlos valer, Claro. ya no judicialmente, sino también incluso lo puede hacer hasta por la vía Pero- notarial con requerimiento. Claro, para exigir sus derechos tiene que cumplir con sus deberes y pagar sus impuestos, ¿no? Claro. Así es. Ahora, siempre hay en estas cosas como la de mirar si es alguien que vale si te da confianza o no, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra este Pero- registro que te da más información para leer los ojos más Pero allá de lo que cuidado uno que a ve. veces Cuidado con hay- la primera vista, ¿no? Cuidado que a veces hay discriminación estética, ¿no? Así. Ah, Claro, ¿cómo en es? el sentido de que, bueno, me parece que este tiene una facha que no me va a pagar, ¿no? Pero al Claro. contrario, Ese es no alguien cobra que hace 6 tiene, meses. es alguien que tiene No, dinero pero- y tiene Ya, pero en posibilidades. eso ya hay buena experiencia, ¿no? De Pero- ese blanquiñoso con corbatita que viene en ese, ya así Mira, nomás no te él no te Augusto engañen. no tiene corbata, Hay de que repente tener- alguna señora pensaría que no, Sí. que no es formal, ¿no? Bueno, hay propietarios que tienen buen olfato. Yo también, mis aredes Claro, no son pero formales. para eso, Tiene no, buen claro, olfato. conversar con él, pero además el registro, eso va a ser Así muy es. útil. Sí, hasta la fecha hay algunos que no han hecho contratos, sino que han ido a un centro de conciliación y de frente le han pedido, inquilino, firma acá mi Mire, fecha pues. de su sentencia, ¿no? Su sentencia para que salgas el 30 de abril. Doctor y de esa Miranda. manera se ejecuta. Muy Así útil es. su consejo, Ha muchísimas quedado gracias. claro. Bien, Vamos Augusto. con la siguiente información, son 8:11 de la mañana. Les contamos.